Entonces, como habíamos comentado, lo primero que debemos hacer es colocar las estructuras. Entonces, en este caso, tenemos una amida, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la amida o nuestra cadena principal es de 4 átomos de carbono. Entonces, tenemos 4 átomos de carbono. Entonces, el último átomo de carbono sería el carbonilo, enlazado entonces a un nitrógeno. Ese nitrógeno tiene enlazado un sec-butil. Sec-butil quiere decir que es butil, pero donde le falta el hidrógeno es en el carbono 2. Entonces, por ejemplo, sería lo siguiente. Ya sabemos que es una amida terciaria, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos el... No, es una amida secundaria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la parte del propil, pero aquí tenemos enlazado, por ejemplo, metil. Entonces ese sería, si empezamos a numerar, ¿verdad? Sería 1, 2, 3 y 4. Entonces es sec-butil porque donde le falta el carbono es en el carbono 2 o carbono secundario. Entonces aquí completamos, sería CH3 aquí, CH2, CH2. Entonces nos piden obtener esta molécula, este compuesto, esta amida, a partir de un alcohol, que en este caso es propano. Entonces de aquí debemos llegar acá. Entonces colocamos primero, ¿verdad?, nuestro alcohol, que en este caso es propanol. Pero antes de iniciar las reacciones debemos analizar. Pues aquí tenemos una amida. O sea, las amidas son sustancias que se pueden obtener por la interacción entre dos sustancias. O sea, se pueden obtener a través de las reacciones de síntesis o de combinación. O sea, dos sustancias me pueden dar una amida. Entonces, siempre debemos procurar obtener uno de los dos lados, ya sea este, que podría partir de un ácido carboxílico, que en este caso sería ácido butanoico, o podríamos obtener este, que podría ser a partir, por ejemplo, de un alcohol secundario o de una acetona. O sea, este es mucho más difícil de obtener a partir de ese que ese. Entonces, si a usted se le hace más fácil obtener este a partir de ese que ese, usted lo puede hacer. Aquí solamente vemos posibles métodos que podríamos utilizar para obtener este que nos están pidiendo. En este caso, este tiene 3 átomos de carbono, que ahí es que se nos complica, a diferencia del anterior, que simplemente doblando o partiendo en dos la estructura de la molécula de partida, ya obtendríamos uno que nos ayuda a sintetizar lo que nos están pidiendo. En este caso debemos buscar la forma de que a partir de 3 átomos de carbono obtener uno de 4, o sea, para llegar aquí a un ácido carboxílico. Podríamos usar un ácido carboxílico, ¿verdad?, de 4 átomos de carbono. Entonces hay una reacción que solemos utilizar mucho, que es la síntesis de Wurtz, que es donde utilizamos, por ejemplo, a partir de un haluro de alquil y también interacción con sodio metálico, doblamos esa cadena. Por ejemplo, si es cloretano, por ejemplo, la podemos reaccionar y vamos a obtener, por ejemplo, butano. O sea, doblamos la cadena o el radical. Y ese mecanismo de reacción todavía no está en el canal, pero está la reacción como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder obtener un haluro de alquil, debemos tener o un compuesto insaturado, o bien podríamos tener, por ejemplo, un alcano y luego someterlo a una halogenación y obtenemos un haluro de alquil. O sea, hay varias formas de hacerlo. En este caso, nos vamos a enfocar
Por ejemplo, en la de primero vamos a obtener un alqueno, que en este caso podría ser una deshidratación. Entonces recuerden que la deshidratación se hace en medio ácido y también con previo calentamiento. Entonces eso va a hacer que se desprenda una molécula de agua. Eso inicia por la interacción entre uno de los protones del ácido, que el mecanismo de reacción también se encuentra en el canal. Uno de los hidrógenos o hidrogeniones protona hace que se forme un carbocatión y luego hace que se protone, por ejemplo, el oxígeno del OH, luego se forma una molécula de agua que podría ser sacada o que puede ser un buen grupo saliente, y ahí es que se forma luego el doble enlace, pero el mecanismo se encuentra en el canal. Entonces sería CH3, CH, ahora el doble enlace lo va a tener aquí. Doble enlace y CH2. Más una molécula de agua, pero la molécula de agua no me interesa. Ahora yo estoy buscando la forma de poder obtener uno de 4. Este podría partirlo en dos, como con una ozonólisis o reacción con ozono. Entonces tomamos este alqueno y lo ponemos primero en contacto con O3 y luego con un reductor para romper la casita que se forma o el ozonódido, y en este caso sería zinc en medio acuoso. Esto va a hacer que se formen ahora dos aldehídos, porque los dos carbonos que contienen el doble enlace tienen hidrógeno, por lo que voy a obtener entonces un aldehído de 2 y un aldehído de 1 más hidróxido de zinc. Entonces, ¿cuál voy a seguir utilizando? Bueno, vamos a utilizar este, que tiene 2 átomos de carbono, y por lo que yo les dije, podríamos a partir de 1 de 2 llegar a 1 de 4. Entonces vamos ahora a usar el etanal Para poder llegar a un haluro de alquil debemos tener, por ejemplo, o un alqueno o un alcano. O sea, el alqueno lo podríamos poner en contacto con por ejemplo, un hidrácido, o bien podríamos hacerlo con un alcano y podríamos llevarlo a una halogenación. Entonces, en este caso, vamos a reducir el etanal. Entonces el etanal lo vamos a reducir, podría ser con tetrahidruro de aluminio y litio, y luego lo ponemos en un medio ácido para obtener entonces un alcohol. Entonces, este alcohol lo podemos llevar, por ejemplo, a un alqueno, que en este caso podría ser H2, claro. Sometemos lo mismo, o sea, la deshidratación, el medio ácido y calentando. Y vamos a obtener un alqueno, que en este caso sería eteno más una molécula de agua. Entonces, este alqueno lo vamos ahora a poner en contacto con un ácido, con un hidrácido, ¿verdad? Entonces, en este caso sería CH2 más, imaginemos, ácido clorhídrico, ¿verdad? Hidrácido. Y en este caso sería en medio con tetracloruro de carbono. Y obtendríamos entonces este haluro de alquil. Recuerden que aquí también podríamos utilizar lo de Markovnikov, pero no aplica porque este alqueno es simétrico. Entonces ahora sí ya podríamos utilizar
esta reacción que es para doblar cadena, que en este caso sería la de Wurtz, y es con 2 sodio. En este caso, como vamos a obtener esta molécula de alquil dos veces, colocamos ya automáticamente el 2 y vamos a tener, por ejemplo, en este caso, butano más una sal, que en este caso sería cloruro de sodio. Entonces, ¿todo bien? Entonces ahora vamos a tomar este alcano y lo podemos someter, por ejemplo, a una deshidrogenación para obtener un alqueno, y este alqueno luego hidratarlo, pero hacerlo en medio con peróxido para que haya una adición de agua de forma inversa y obtengamos un alcohol primario que luego sometemos a una oxidación para obtener un ácido carboxílico. Entonces, tomamos este alcano y lo sometemos a una deshidrogenación que podríamos utilizar, en este caso, a alúmina, ¿verdad? O óxido de aluminio. Y vamos a obtener una deshidrogenación. En este caso podríamos obtener dos isómeros, ¿verdad? Uno con un doble enlace aquí y otro aquí. Vamos a tomar el que nos interesa, que en este caso va a ser el de acá, o sea, en el carbono 1. Bien, usted podría, por ejemplo, tomar este en el carbono 2 y este compuesto lo podría utilizar como ejemplo, ¿verdad?, para poder obtener esta molécula. Porque miren aquí, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con un ácido. Entonces aquí vamos a obtener un alqueno, que en este caso pueden ser dos, pero vamos a colocar el que nos interesa. Y la generación de hidrógeno, ¿verdad? Entonces tomamos este alqueno y lo sometemos a una hidratación. Pero en este caso, la hidratación, que sería en medio ácido, la vamos a hacer en medio con peróxido para que se haga lo inverso. Recuerden que Markovnikov nos dice que el negativo va al más sustituido y el positivo al menos sustituido. En este caso, con peróxido pasa lo inverso. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, el OH y aquí el hidrógeno, dando lugar entonces a butanol. Entonces, este butanol, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, vamos a someterlo a una oxidación para obtener el ácido carboxílico y ya solamente nos faltan dos reacciones. Ya casi acabamos, ya vamos por 8, a ver si hay espacio aquí. Vamos a ver, 9. Entonces sería tomar ese alcohol y someterlo a una oxidación. Vamos a ver si hacemos que se vea aquí lo que vamos a poner. Esta oxidación, que lo voy a colocar aquí, la oxidación, para que lo pongan en la flechita, la oxidación es con dióxido de cromo en medio ácido, o sea, y también agua. Esto hace que se genere el ácido crómico, que es el que oxida a este alcohol primario. Entonces debemos usar, por ejemplo, este reactivo para poder sintetizar u obtener un ácido carboxílico a partir de un alcohol primario. Ya si queremos obtener, por ejemplo, un aldehído, ya sería otra reacción u otro oxidante que también lo tenemos en el canal. Entonces, esto va a hacer que nos genere un ácido carboxílico, que en este caso sería el que estábamos buscando antes, que sería el ácido butanoico.
Entonces solamente ya nos falta una reacción, que es ya para dar lugar a la molécula que nos están pidiendo. Y en este caso sería tomar este ácido carboxílico y ponerlo a reaccionar con lo que nos falta. ¿Qué nos falta? O sea, nos falta la parte de la amina, o sea, de la amida, que es el nitrógeno, o sea, la otra parte. Y en este caso podría ser con la reacción entre un ácido carboxílico y una... En este caso, ¿qué amina nos falta? Es una amina primaria, porque se va a sustituir un hidrógeno. Entonces, podríamos ponerla a reaccionar con esta amina primaria. Entonces, esa reacción, que también se encuentra en una síntesis que hicimos anteriormente, es muy sencillo, es prácticamente casi lo mismo que hacemos, ¿verdad? Este es un nucleófilo, ataca a este carbono que es electrófilo, ocurre una deslocalización y por ahí María se va. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ahora la inclusión de nitrógeno enlazándose ahora al carbono, pero este carbonilo que luego, o sea, que se desforma, luego se forma de nuevo y da lugar a la salida de una molécula de agua. En este caso nos va a dar lo siguiente. Esta parte de aquí se va a quedar igual, carbonilo, y ahora vamos a tener incluido esta parte de la amina. ¿Qué sería esta? Entonces ya tenemos nuestro compuesto. Y eso es lo que nos estaban pidiendo.